Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desempacar un concepto literalmente fascinante que surge de Romanos 8, esto de ser más que vencedores. Es una de esas frases súper conocidas, pero a ver, ¿qué significa realmente tener una victoria absoluta? No nos vamos a quedar en la superficie, vamos a explorar cómo esta idea transforma por completo no solo nuestra visión del futuro, sino cómo enfrentamos los desafíos de todos los días. Para que sepan hacia dónde vamos, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, entenderemos el significado real de ganar. Luego, veremos la paradoja de la cruz. Después, analizaremos cómo es que vive un vencedor en la práctica y cerraremos con las promesas eternas. Empecemos con la primera sección, el significado de ganar. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué significa exactamente ganar? Es una palabra que usamos para todo, ¿verdad? En los deportes, en el trabajo, pero cuando analizamos el texto de Primera de Juan 5, la cosa se pone súper interesante. El texto original en griego usa la palabra niki. Y ojo, esto no es ganar por un margen pequeñito, ni lograr una ventaja temporal. Significa conquistar absolutamente todo, sin dejar ni el más mínimo rastro de amenaza. Básicamente, es una victoria definitiva, 0 empates técnicos. Y aquí hay un contraste enorme. Fíjense, por un lado, tenemos la visión de nuestra sociedad moderna, que es pura gratificación instantánea. O sea, el mundo nos dice que solo ganamos cuando obtenemos exactamente lo que queremos ya mismo. Pero la visión bíblica es otra historia totalmente distinta. Nos enseña que la victoria ocurre en el instante preciso en que decidimos tener fe. Sí, incluso cuando el problema sigue ahí, gigante, enfrente de nosotros. Entonces, el punto central es este. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Piénselo un segundo. No hay que esperar a que el problema se evapore mágicamente para celebrar. La verdadera victoria se logra en el momento en que confiamos en que seremos sostenidos durante la tormenta. Ese aferrarse con fuerza a la fe, bueno, esa es la verdadera esencia de ser más que vencedores. Es un triunfo que absolutamente nadie nos puede quitar. Pasemos a la segunda sección, la paradoja de la cruz. Al evaluar todo esto, el relato de Mateo 27 nos presenta una escena dramática que, la verdad, nos rompe un poco los esquemas y nos obliga a preguntarnos, ¿Cristo era realmente quien decía ser? Porque imaginen la escena, está en la cruz, y muchos lo desafían gritándole que si de verdad es el enviado, pues que baje y se salve. A nivel puramente humano, uno se pregunta, ¿acaso alguien colgado en una cruz podría ser considerado un vencedor? Y aquí es donde presenciamos el choque de dos realidades increíbles. Desde una perspectiva natural, para cualquiera que pasaba por ahí, se veía como una derrota total y absoluta. Parecía el final de la historia. Pero, desde la perspectiva espiritual, la realidad era exactamente la opuesta. En ese aparente momento de debilidad extrema, el verdadero enemigo estaba siendo barrido por completo. Esto ilustra maravillosamente lo que Pablo explica en Colosenses 2:15. Escuchen bien. Y despojado a los principados y a las potestades, los exhibía públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Resulta que quedarse en esa cruz no fue una señal de debilidad, fue la estrategia de conquista más brillante de todos los tiempos. Fue un triunfo público donde todas las fuerzas adversas perdieron su poder. Y sobre esa victoria inamovible es que nosotros fundamentamos la fe. Lo que nos lleva a la tercera sección. ¿Cómo vive un vencedor? Llevando todo esto a la práctica, al día a día, vemos que hay una especie de manual de resiliencia espiritual con 3 pasos muy claros. Primero, que el mundo ya no nos ate. Segundo, caminar como Jesús caminó. Y tercero, entender que el enemigo ya no es un obstáculo. Veamos en detalle cómo funciona esto. El primer paso es fundamental. Las cosas del mundo simplemente dejan de ser una atadura. ¿Por qué? Bueno, Gálatas 2:20 lo resume a la perfección. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esencia, estamos desconectados de esas atracciones pasajeras, casi como si estuviéramos muertos a ellas, para estar completamente vivos hacia un propósito gigante. Es una libertad absoluta. El segundo paso es caminar en fe, en confianza y en poder. Y esto es súper importante. Si miramos los relatos como Hechos 10, vemos que Jesús nunca anduvo por ahí con la cabeza agachada. Jamás caminó con los brazos cruzados en señal de derrota. Para nada. Siempre operó con una seguridad y un poder totales. Y esa misma postura firme es la que nos toca asumir hoy. Y el tercer paso, bueno, la verdad cambia las reglas del juego. El enemigo deja de ser una barrera paralizante. Según 1 de Juan 2:14, esto sucede por 2 razones clave. Primero, porque sabemos sin ninguna duda que la batalla ya se ganó en la cruz, o sea, el pleito ya se resolvió. Y segundo, porque la palabra permanece fuertemente arraigada en nuestro interior.
Ese ancla constante es lo que destruye cualquier amenaza. Llegamos a la cuarta y última sección, las promesas eternas. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, el nivel de generosidad que vemos es literalmente asombroso. Son 7 promesas increíbles: comer del árbol de la vida, no sufrir la segunda muerte, provisión de ese maná escondido, una nueva identidad con un nombre nuevo, recibir autoridad delegada, ser establecidos como una columna firme en el templo y finalmente heredar absolutamente todas las cosas. Es una recompensa incalculable para quienes se mantienen firmes. Pero ojo aquí, es vital recalcar algo. Este estatus de vencedores es nuestra realidad hoy mismo. Sí, incluso en medio de problemas muy reales, incluso cuando la duda intenta asomarse, o cuando el miedo toca la puerta con fuerza. Todas estas promesas no se ponen en pausa por nuestras luchas cotidianas. De hecho, es a pesar de todo ello que nuestra posición de victoria se mantiene más firme que nunca. Y es que el secreto de todo esto no recae en nuestras propias fuerzas. Se resume magistralmente en ese icónico versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la tesis central de hoy. No se trata de intentar ser invulnerables por cuenta propia, sino de conectarnos y depender de esa fuente inagotable que nos garantiza que, pase lo que pase, ya somos más que vencedores. Y para cerrar este análisis, quiero dejar sobre la mesa esta pregunta provocativa, para que se queden dándole vueltas. ¿Estamos viviendo realmente desde esa victoria absoluta que ya poseemos? ¿O seguimos en pausa esperando ilusamente a que desaparezcan todos los problemas para por fin sentirnos ganadores? Cambiar esta forma de pensar, créanme, lo transforma absolutamente todo. Mil gracias por acompañarnos en este recorrido. Sigamos aprendiendo y nos vemos en el próximo análisis.